comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En lo que va de 2020, el sector florícola ecuatoriano ha visto caer sus ventas en un 60%, según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador, Expoflores. El cierre de mercados a causa de la pandemia de coronavirus ha llevado al sector florícola a solicitar al gobierno la autorización para otorgar licencias extensivas a los trabajadores para evitar recortes de personal. Otra de las medidas a las que se acogerá el sector es la reducción de la jornada laboral, dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el Acuerdo Ministerial 077, emitido el 15 de marzo. El Ministerio decidió que el sector privado aplique la reducción a la modificación o la suspensión emergente de la jornada laboral, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. En el país, la floricultura genera alrededor de 110.000 empleos directos e indirectos. Pichincha Universal. 7:44. Así las cosas. Le saludamos a Luis Fernando Molina, abogado. La situación laboral se torna complicada. Se veía venir esto, abogado Molina, las secuelas de la epidemia, de la crisis sanitaria, apuntaban hacia aquello, pese a los ofrecimientos del régimen y del propio presidente de la República, que prohibió expresamente el despido de cualquier empleado, sea público o privado, pero inmediatamente emitió un reglamento que se está aprovechando por parte de los empresarios para despedir a los trabajadores de manera indiscriminada, porque no solamente son los florícolas, son otras empresas privadas, como por ejemplo Confiteca y la empresa Recover, que ayer me denunciaron a mí justamente de manera insistente que despidió 40, pero también se han despedido empleados públicos, los de los infocentros, por ejemplo, que ayer fueron notificados que no van a poder seguir trabajando, y es una entidad pública. Si el gobierno dijo que no iba a despedir a nadie, pero lo despidió, consecuentemente, ¿qué se viola? ¿Qué está pasando? Y de acuerdo a los derechos humanos y de acuerdo a la legislación. Abogado Molina, buenos días, le escuchamos. Buenos días, Washington, y a todos los amigos y amigas de Pichincha Universal que nos siguen a través de los medios digitales y a través del dial 95.3 FM. Bueno, en primer lugar, solidarizarme con la ciudad de Guayaquil por la situación que está atravesando y también con el país, precisamente por esta emergencia sanitaria que evidencia la falta de planificación y sobre todo ese famoso recorte presupuestario en materia de salud y educación que hoy lamentablemente la estamos pagando los ecuatorianos. En segundo lugar, me parece que es importante tener en consideración que tanto el acuerdo ministerial, básicamente, que emite el Ministerio de Trabajo, como la decisión de los empleadores de dar precisamente por terminada la relación laboral, adolece de vicios de constitucionalidad y de ilegalidad. Recientemente nosotros analizábamos que el artículo 169.6 del Código de Trabajo establece la posibilidad de la terminación de la relación laboral en caso fortuito o fuerza mayor, pero con un condicionamiento, siempre y cuando el caso fortuito o la fuerza mayor sean precisamente o generen la imposibilidad definitiva de funcionamiento de la empresa. Es decir, que haya un cierre o una liquidación de la empresa. Lamentablemente, en este momento están aplicando muy mala norma los sectores florícolas y están despidiendo a trabajadores. A través de redes sociales me han realizado consultas y yo veo que aquí existen dos tipos de personas a los que realmente se les está afectando su derecho al trabajo. Quienes más están siendo notificados en realidad con la terminación del contrato de trabajo son los trabajadores que han cumplido de 19 a 27 años de trabajo, es decir, aquellos a los que ya les correspondería incluso la liquidación patronal de jubilación patronal a más del despido intempestivo. Y por otro lado, lamentablemente, la práctica que tuvo el gobierno años atrás, que lo habíamos denunciado del tema de la estabilidad laboral en el sector público a las mujeres embarazadas con licencia de cuidado de lactancia,
es el segundo grupo también al que se les está notificando en este momento. Es decir, grupos que aparentemente generarían un derecho de jubilación patronal o una estabilidad laboral que les incomoda al sector empresarial. Y en ese sentido, habían manifestado y habían dicho dónde está la base legal. La doctrina laboral establece que cuando la suspensión es definitiva, opera la terminación unilateral, la terminación del contrato. Y otra situación, la resolución 1238 de la Corte Suprema de Justicia del año 2006 establece precisamente en el punto 3.2 que únicamente cabe la aplicación del 169 numeral 6 cuando existe una liquidación de la empresa. Si la empresa no ha sido liquidada, no pueden ser notificados los trabajadores. Y aún en el caso que fueran notificados, se los tiene que pagar la bonificación por desahucio correspondiente, en el caso de liquidación. Y si es que no fuera dentro de esas circunstancias, obviamente opera el despido intempestivo. ¿Por qué? Porque básicamente el caso fortuito, la fuerza mayor, no dependió de la voluntad del trabajador, sino, como lo dice el Código Civil, es una orden de autoridad competente. ¿Quién? El presidente de la República, a través del decreto ejecutivo, es quien decidió básicamente la suspensión de actividades. Pero esta suspensión de actividades tiene un límite, el 5 de abril, a pesar de que consideramos por emergencia sanitaria que debería extenderse un poco más la suspensión de actividades. Lo que quiero enmarcar es que esta suspensión de actividades tiene un inicio y tiene un final. Y después de la suspensión de actividades van a retomar nuevamente el funcionamiento. Los trabajadores tienen que volver a sus lugares de trabajo y evidentemente lo que se está haciendo en este momento es un despido intempestivo. Y quiero en esta primera parte enfatizar una situación. Lo que acaba de decir, lo que dijo en el 2006 la Corte Suprema de Justicia de ese entonces y que es un fallo vinculante, dice que el momento en el que se lo notifica y no se le deja ingresar a su lugar de trabajo al trabajador, eso constituye un impedimento del empleador, por lo cual los trabajadores incluso podrían demandar por visto bueno al empleador por no dejársele llegar al lugar de trabajo. Y la otra situación, despedir o notificar a más del 25% del total de trabajadores en un mes, ya es causal de despido intempestivo y de sanciones de acuerdo a los acuerdos ministeriales que se establecen en la Constitución que ha desarrollado el Ministerio y que estén en el Código de Trabajo. Abogado Molina, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Por ejemplo, por lo que usted dice, en el caso de Confiteca no se estaría aplicando correctamente la legislación. Confiteca, que ha despedido a un número importante de trabajadores, señala que aunque el Código del Trabajo no establece para el caso de fuerza mayor obligaciones patronales distintas del reconocimiento de las remuneraciones de vengadas y vacaciones, se ofreció al personal un acta de finiquito en la que se le reconoce como gratificación voluntaria otorgada por la empresa el 25% de la remuneración por cada año de trabajo. Pero si esta empresa no va a ser liquidada, no va a cerrar, sino que está atravesando un mal momento porque dice que no ha podido vender por el tema de la cuarentena, no estaría aplicando bien la legislación de lo que entiendo usted está explicando. ¿Es así? Es así porque incluso a partir del artículo 46 del Código de Trabajo, y ahí quiero referirme al acuerdo ministerial, se establece que puede existir una suspensión de actividades por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, y se establecen las reglas a través de las cuales se puede recuperar esa suspensión de actividades. Pero ¿qué es lo que dice el Código de Trabajo? Que en ningún caso la suspensión de actividades implica que no se les cancele la remuneración completa porque lo van a recuperar, y adicionalmente que no pueden tampoco perder el contrato de trabajo. Y es importante tomar en cuenta aquello porque incluso el acuerdo ministerial emitido por el ministerio la semana anterior contradice lo que establece el artículo 46 y ahí van a existir problemas porque básicamente para tratar de solventar la recuperación de labores van a exceder el número de horas extraordinarias y suplementarias y podríamos estar en ese momento frente a un tema de trabajo gratuito que restringe los derechos de los trabajadores porque no pueden precisamente trabajar gratuitamente, tienen que respetar un límite. En el caso de Confiteca,
el momento en el que no existe una liquidación, es lamentable ese tipo de prácticas, porque incluso firmando el acta de finiquito, recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, por lo cual les asiste incluso el derecho a demandar en la vía judicial por la diferencia de los valores que todavía se le adeudan, y evidentemente se trata de un despido intempestivo. Pero yo aquí sí quiero enfatizar, como bien lo dijo Washington, que es un tema no solo del sector privado, no es solo de Florícolas, no es solo de Confiteca, hay instituciones educativas privadas que están, y que a través de redes sociales se evidencia, que están despidiendo a profesores también en el sector privado. Estamos hablando de una reducción del sector público con los trabajadores de los infocentros, y ojo, también estamos viendo que empresas o instituciones adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados y al gobierno central también están reduciendo su personal. Lo que esperaríamos en realidad es que pueda existir una solidaridad entre el empleador público y privado y sus trabajadores para salir adelante. Pero no pueden los trabajadores, siendo la parte más sensible, porque cada uno tiene familia de las que dependen, que dependen de un salario, y que en este momento de crisis necesitan ese salario, no pueden terminar pagando la factura de irresponsabilidad sanitaria de este gobierno. Bueno, también hay que tomar en cuenta, abogado Molina, que la circunstancia de crisis sanitaria no la generaron precisamente los trabajadores. Consecuentemente, no pueden ser los que paguen las consecuencias, porque inclusive en los acuerdos ministeriales se establecen jornadas de recuperación que pueden constituirse en jornadas inhumanas. 12 horas a la semana, 8 horas los sábados, bueno, ¿y cuándo descansan? Porque el estrés post crisis sanitaria del trabajador va a ser tremendo, y mucho más para los que perdieron el trabajo. Es decir, le pediría a usted que se analice cómo se está desarrollando este tipo de acuerdos entre empleador y trabajador para recuperar lo que no se ha trabajado. Por cierto, el trabajador no es que no quiere trabajar, sino que se ve obligado a guardar aislamiento por la emergencia económica, y no puede ser ese un justificativo para luego exigirle más o menos una suerte de esclavitud laboral. No sé si... Yo ahí quiero analizar 2 puntos. Mire, con todo lo conservador que puede ser el Congreso y el Senado colombiano, esta semana acaba de emitir una resolución el legislativo colombiano prohibiendo otra práctica que es común, las famosas licencias sin remuneración. Y acaban de decir que no se pueden otorgar licencias sin remuneración porque se conculcan los derechos de los trabajadores. La diputada Cariola en Chile acaba de presentar una acción de protección por los derechos de los trabajadores, y el tratadista constitucionalista Gustavo Ferreira en Argentina también se queja de que la empresa Techin esta semana despidió a 1.500 trabajadores argentinos en medio de la crisis. ¿Qué es lo que se propone y qué es lo que debería avanzarse? Creo que es importante determinar que la responsabilidad no es del trabajador, pero también tenemos que ser sensibles con la situación del empleador. Y entonces ahí es donde se debe buscar un mecanismo de reforma legal en la Asamblea Nacional que contenga lo siguiente. Yo he planteado también públicamente algunos elementos para tratar. Primero, el Ecuador no ha estado preparado, pero es el momento de generar un seguro de contingencia por caso fortuito o fuerza mayor, que responda básicamente a la necesidad de un aporte del 1% del empleador y del 0.5% del trabajador, más o menos como tenemos en el seguro de desempleo. ¿Para qué? Para que cuando hayan estas circunstancias pueda básicamente operarse por un máximo de 90 días la suspensión temporal de actividades, pero sea este fondo más la acumulación de los fondos de cesantía los que puedan otorgar hasta el 80% del salario durante 90 días a los trabajadores. ¿Qué permite eso? Básicamente que ni los trabajadores paguen la carga de una crisis sanitaria, ni tampoco los empleadores, sino buscar algo conjunto. Pero como esto es una legislación para futuro, ¿qué es lo que esperaríamos en esta crisis sanitaria? Básicamente, con la emergencia del COVID, el IES debería liberalizar los fondos de cesantía para los afiliados
sin que eso implique la pérdida de su relación laboral o la conculcación de sus derechos. Es decir, los fondos de cesantía que son de los trabajadores, otorgárselos como un mecanismo de ayuda para salir de la crisis. Porque de lo contrario, también entendemos que la empresa puede verse comprometida porque han salido, a propósito de algunos temas, algunos empleadores dicen: yo por las circunstancias de octubre realicé mi primer préstamo, tengo que volver a realizar un préstamo para pagar salarios y voy a quebrar. Pero la alternativa no es terminar la relación laboral, sino mecanismos alternativos como los que acabo de plantear en este momento. Y lo siguiente, básicamente tendría que incorporarse una disposición transitoria declarando ineficaz el despido intempestivo desde el momento de la declaratoria de emergencia. Si nosotros sumamos estas alternativas, si se puede incluso llegar, en el caso de las empresas grandes, mayores a 200 trabajadores, se pueden llegar a acuerdos de reducción de la jornada y una reducción mínima de salario, lo que estamos cuidando. ¿Se nos fue la señal? Sí, parece Sí, ser no, que escucho. se nos cortó la señal. Pero vamos a intentar recuperar esta señal porque está muy interesante realmente lo que nos está planteando el abogado Molina en términos laborales. Yo creo que ahí, Liceña, hasta recobrar la señal, se podría acudir a lo que ayer decía nuestro invitado, el economista, que hablaba de un fideicomiso que otorgue préstamos a 0% en tasas de interés al empresariado para que se recupere, pero el empresario no puede acudir a quitarle el trabajo a las personas, abocándole a un estado de miseria, mientras él trata de recuperar su situación empresarial. No, es el Estado el que tiene que acudir con préstamos a 0% de tasas de interés para recuperar el sector productivo. Pero si esa es la lógica, uno no es economista, pero es lo que como lógico se debe pensar y se debe hacer. Porque mandarle a la desocupación a la gente es ahondar la crisis. Y a una persona que llega, pero en una situación catastrófica en términos de estrés, una situación de encierro y a lo mejor inclusive de pérdida de familiares por la crisis sanitaria, Liz. Así es, Guacho. Y la alternativa de liberalizar los fondos de cesantía sin que se pierda la relación laboral me parece Una muy buena idea. interesante, ¿no? Me parece interesante. El IES ahí deberá jugar un papel muy importante, apuntar donde deben estar las verdaderas prioridades en este momento de la seguridad social, y las verdaderas prioridades deben ser precisamente sus afiliados. La gente que aporta mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahí el IES jugaría sin duda un papel muy importante. Estamos ya nuevamente conectados con el abogado Molina. Yo le tenía, abogado Molina, una inquietud respecto a lo que usted acaba de plantear hace unos minutos sobre liberalizar los fondos de cesantía sin que los afiliados pierdan la relación laboral. ¿De quién depende esta decisión? ¿Es exclusivamente de las autoridades del IES o necesita una reforma legal para que esto se pueda dar? Necesita básicamente una reforma legal en la Asamblea Nacional que debería ser tramitada. Sin embargo, también en esas circunstancias, si existe la voluntad del IES, podría ser a través de una resolución. Y creo que es la medida más adecuada en la cual vamos a poder mediar y salir conjuntamente de la crisis entre trabajadores y empleadores. Porque de lo contrario también preocupa la sostenibilidad del manejo de las fuentes de trabajo y el posible desempleo con los efectos de lo que significa la emergencia sanitaria. Me parece que hay que pensar precisamente, ya no ponerse del lado del trabajador o del empleador, sino de una salida a la crisis de forma integral. Y creo que aquí tiene responsabilidad el IES, quien ha dicho que no necesitaba el 40%, quien ha dicho que tiene la suficiente liquidez. Entonces, del dinero que es de los afiliados, los fondos de cesantía deben liberalizarse para poder ayudar a salir de esta crisis. Una última cosa, abogado Molina, el tema de las florícolas, porque allí hay una relación especial en términos laborales. Claro, es cierto, nadie está requiriendo flores en el mundo en este momento, la empresa está parada, se entiende, pero eso tampoco implica que el costo lo paguen los trabajadores. Y entonces, ¿qué medida alternativa se podría ahí mediar para no afectar a ninguno de los dos sectores? Bueno, yo creo que ahí, el momento en el que exista la voluntad política, a eso sí de una reforma económica urgente que no debe durar más allá de 15 días en el tema laboral,
cabría la posibilidad de que por esta vez los empleadores que se acojan a la suspensión temporal de actividades notifiquen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social liberalice los fondos de cesantía, pero se mantenga la relación laboral. Porque recordemos que para acceder a los fondos de cesantía yo tengo que estar cesante durante 3 meses. Entonces ahora lo que necesito es una reforma legal que diga que por esta única vez libero los fondos de cesantía. Básicamente entrego a los trabajadores como un mecanismo de ayuda en la emergencia, pero mantengo la relación laboral. Y si ahora existieran despidos, créame que los despidos serán intempestivos, tendrán que presentar las denuncias y las acciones de protección correspondiente. Y en el caso de las mujeres embarazadas, que sí quiero enfatizar, la Ley de Justicia Laboral estableció básicamente que es ineficaz el despido a la mujer embarazada, por lo cual debería ser reintegrada nuevamente a su lugar de trabajo con las indemnizaciones correspondientes. Pero si se presentan estas denuncias de despidos intempestivos, abogado Molina, ¿qué garantía tienen los trabajadores de que esto, al menos en la primera etapa, pase el trámite en el Ministerio de Trabajo, en la primera etapa, que es la denuncia? Tomando en cuenta que quien está ahora al frente de la cartera de trabajo representa, por denuncia mismo de los propios trabajadores, representa al sector empresarial, o sea, ahí él va a ser juez y parte. ¿Qué garantía tienen los trabajadores de que se dé paso a sus denuncias de despido intempestivo? Yo considero que con la suspensión que tenemos en este momento de actividades del sector judicial y del Ministerio de Trabajo, lo que le queda al trabajador es básicamente presentar una acción de protección ante los juzgados de flagrancia por la vulneración de los derechos constitucionales. Y sobre todo por este tema de medidas cautelares, porque recordemos que en materia constitucional se puede pedir el reintegro. No importa cuándo se le reintegre, pero tienen que indemnizarle el tiempo que estuvo cesante hasta que proceda el reintegro. Y creo que también es una función de la Defensoría del Pueblo el precisamente tutelar los derechos de los trabajadores en el sector privado. Ya no hablo solo de las florícolas, a pesar de que también mi realidad como habitante de Rumiñahui, también veo esta situación muy cercana, pero ya es una situación del sector privado, porque algunas empresas y algunas instituciones están aprovechando de esta crisis para básicamente desconocer los derechos de jubilación de todos y de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces quedan las acciones constitucionales y yo creo también que la organización de los trabajadores debe llevar precisamente y debería embanderarse una carta dirigida a la Organización Internacional del Trabajo, básicamente para que pueda generar su preocupación sobre la vulneración de derechos en el Estado ecuatoriano. Muy bien, gracias, abogado Molina. Luis Fernando Molina nos ha acompañado para hacer este análisis de carácter legal que hace falta y que se escuchen las voces por parte de las autoridades para no mandar a la miseria a un montón de gente que se va a quedar sin trabajo y que aparte de todo soporta la crisis sanitaria. Luis Fernando Molina, muchas gracias. Un gusto a todos ustedes, un saludo y un buen día. Y fuerza a todos los ecuatorianos y sobre todo a los guayaquileños, porque de esta crisis salimos todos y unidos. Un gusto. Sin duda, son ya las 8:06 minutos, y nos vamos a una breve pausa y luego retornaremos con análisis de la situación de la emergencia sanitaria. Volvemos.